Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido en nombre del director institucional, Sergio Kuchevásquez, la directora asistencial, doctora Romina Rubín, el equipo de comunicaciones, Romina, Jessy, que está operando en este momento, el área académica, con Marcela Caferata, Lorena Peralta, Natalia Pereira y quien les habla, Edgardo Di Virgilio. Agradecemos la participación y el acompañamiento a esta 7ª conferencia gerontológica sobre problemas de memoria, cuándo consultar. Sabemos que el envejecimiento es un proceso de cambio y adaptación constante y permanente en variables sociales, psicológicas, biológicas, con lo cual la pérdida de memoria es uno de los indicios
al momento de pensar en la dependencia y la discapacidad. Sabemos también que cuidar a un familiar dependiente puede suponer una reorganización en el ámbito familiar, con nuevas tareas, nuevos roles, nuevas funciones y, por qué no, también costos económicos. En función de eso, la importancia de conocer nuevas estrategias de abordaje es importante al momento de asistir y apoyar a un miembro familiar que comenzó con algún tipo de deterioro. Por otro lado, también sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 55 millones de personas en el mundo padecen de demencia. Estamos transitando este mes, que es el mes del Alzheimer, esencialmente, particularmente el 21 de septiembre, con lo cual nos pareció propicio, al momento de pensar en una nueva jornada gerontológica, abocarnos a este tema de vital importancia. Hoy nos vamos a dar un gran lujo, porque nos va a acompañar la licenciada Claudia Molina, a quien agradecemos en este momento su participación. Claudia es licenciada en psicogerontología, es psicóloga, es miembro del equipo profesional de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, ALMA, es directora del Centro de Día para Pacientes con Deterioro Cognitivo y Demencias del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es miembro del equipo profesional del Departamento de Psicogeriatría del Hospital CEMIC. Claudia, es un gusto tenerte con nosotros, te damos la bienvenida, el espacio es tuyo. Buenas tardes, Edgardo, y a todo el equipo del Edorbador. Bueno, un placer para mí, y como les decía hace un ratito, es un placer para mí siempre que podamos nosotros ser como referentes o poder llevar un poco parte de la información, de la concientización en relación a estas temáticas, ¿no?, que son tan importantes, y sobre todo en este mes, como decías recién, Edgardo, que es un poco un mes donde todo el tiempo, más allá de que siempre decimos de que esto debería hacerse todo el año, pero es un mes donde hacemos fuerte énfasis en la concientización, en la información, en poder generar conciencia acerca de estas enfermedades. Y sobre todo también a derribar estigmas, ¿no?, en relación a estas cosas, que es un poquito la idea que traigo hoy para poder charlar entre todos, ¿no? Algunas buenas noticias, otras no tanto, pero bueno, algunas cosas tienen que ver con el proceso propio de envejecer, y bueno, y sobre todo también con un mensaje de, bueno, qué cosas sí podemos hacer y sobre qué cosas sí podemos trabajar en relación a un proceso inevitable que tiene que ver con el envejecimiento. Así que mi idea es compartir un poquito esa experiencia con ustedes, eh, y bueno, y estar abierta también después a las consultas y a las dudas que puedan surgir. Así que si les parece, voy a ver si podemos comenzar con el PPT. Me desconecté recién, espero que no acontezca de vuelta. Nunca me pasa, pero me quedé sin internet. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien, lo están viendo, ¿no? Sí, sí, PowerPoint. ahí Bueno, estamos viendo. perfecto. Bueno, Edgardo, decías que íbamos a trabajar con algunas cosas de la memoria, ¿no? Y mi idea es un poquito empezar a derribar algunas cuestiones en relación a los mitos, a los prejuicios, y además sobre preguntas también. Fíjense en que no es solamente una pregunta, una inquietud en relación, qué sé yo, al auditorio y a lo que pasa hoy, a lo que en general pasa. Nosotros que trabajamos con los adultos mayores, hay todo el tiempo una preocupación insistente y además un miedo, ¿no?, insistente en relación a que si hay alguna dificultad con la memoria, enseguida la asocian, ¿no?, a tener algún tipo de enfermedad que esté ligada al Alzheimer o alguna otra enfermedad neurodegenerativa. Entonces, me pareció importante traer como punto de partida esto que yo les decía recién, estas inquietudes que tienen que ver con lo que nos está pasando ahora en relación a preguntarnos, ¿no?, qué nos pasa, ¿no?, con la memoria. Son inquietudes que nosotros recogimos a nivel mundial en relación a poder preguntarnos qué cosas pasaban en relación a las demencias y a los problemas de la memoria, y me pareció importante traer esto, que es significativo, porque
no nos pasa solamente al público en general y a las personas que nos interrogamos en relación a las preguntas por la memoria. Hay mucho prejuicio y hay mucho estigma que no tiene que ver solamente con la población general, sino también con los profesionales. Y me pareció importante traer esto como punto de partida, porque creo que nos va a permitir hoy llevarnos también algunas cuestiones en relación a saber dónde buscar información, cuándo, cómo, ir a profesionales que estén entrenados, que conozcan de la temática, a organizaciones y a servicios de apoyo que realmente manejan la temática, porque cuando empezamos a atravesar el campo de las demencias y los problemas de la memoria, en relación a esto, fíjense en que ALMA forma parte de la Asociación Internacional de Alzheimer, y en el 2019, justo antes de la pandemia, uno de los lemas, ¿sí?, de ese año era trabajar sobre el estigma en relación a la demencia. Y a partir de eso se encuestaron, ¿sí?, a 70.000 encuestados en 155 países. Argentina participó también de esta encuesta, y fíjense en los resultados que se alojaron en relación a la encuesta final. 2 de cada 3 personas realmente piensan que la demencia es causada por el envejecimiento normal. Y 1 de cada 4 personas piensan que no hay nada que podamos hacer para poder prevenirla. Además, el 95% del público cree que en algún momento de su vida, en algún momento va a poder desarrollar algún tipo de demencia. Con lo cual son preguntas y creencias que en general todos nos hacemos, y me parece que además es importante marcar algo en relación a cómo estamos parados con el perfil de los profesionales. Cuando nosotros nos vamos al perfil de los profesionales y de las personas que trabajan con estas temáticas, nos encontramos con que el 62% de los profesionales creen que todavía la demencia es parte del envejecimiento normal. Y además, el público cree que no hay servicios adecuados y prestaciones adecuadas para trabajar con este tipo de temáticas. Con lo cual, fíjense en cuánto campo de desarrollo, de despliegue, de información que nosotros tenemos que desarrollar para poder desestigmatizar y para poder llegar a profesionalizar a los equipos que trabajan con estas enfermedades, a capacitar, ¿sí? Entonces, para poder pararnos un poquito en qué cosas pasan con la vejez, qué cosas pasan con el envejecimiento, qué es natural, qué es propio del envejecimiento, qué cosas nos van a tener que después dar como un indicio de alguna señal de alarma. Sabemos que el envejecimiento, esto que yo les decía, bueno, hay buenas noticias, hay otras que no. Digo, la vejez es una etapa de la vida, y es una etapa de la vida en la cual, si todos tenemos el tiempo suficiente, vamos a llegar, y en el envejecimiento van a aparecer un montón de procesos y de cambios significativos que van a marcar el ingreso en esta etapa de la vida. Pero van a haber cambios que van a tener que ver un poco con lo biológico, con lo social, con lo psicológico, y también van a haber cambios en relación a la memoria y a las funciones intelectuales. Hay funciones intelectuales que van a declinar en el proceso de envejecimiento, pero también hay otras que también van a permanecer, van a estar intactas y que incluso van a acrecentarse en relación al envejecimiento. Edgar traía recién un poco la mirada de la OMS, y la OMS en esto de prepararse para un envejecimiento saludable, hoy no habla de un envejecimiento libre de enfermedades, ¿sí? En general hoy hablamos de poder mantener, de fomentar y de poder sostener todo lo que implique nuestras actividades, todo lo que implica aquellos que queremos hacer el mayor tiempo posible, poder sostener nuestro bienestar general el mayor tiempo posible y poder hacer el mayor tiempo posible aquellas cosas a las que nosotros les damos valor. Nosotros decimos que es sumarle vida a los años, pero además de sumarle años a nuestra vida, tratar de envejecer también con calidad de vida. Entonces, el envejecimiento va a depender un poco de alguna composición genética que nosotros traemos, parte de nuestra herencia genética, heredada de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero también va a depender de nuestras características personales, de nuestras características de salud, y todo esto lo vamos a tener que enmarcar en nuestro contexto y en nuestro entorno.
No es lo mismo haber nacido en Latinoamérica que haber nacido en Europa, en un país desarrollado o en un país que sea subdesarrollado. No es lo mismo la condición étnica, no es lo mismo también el nivel económico de la persona, las oportunidades que ha tenido a lo largo de la vida, la posibilidad de tener una educación formal, las posibilidades también de haber tenido y haber nacido en un ambiente contenedor, estimulante, de haber tenido padres que nos hayan desplegado la posibilidad de desplegar aprendizajes nuevos, de generar espacios nuevos durante toda la vida y que nos hayan estimulado en múltiples actividades. Esto de alguna manera va condicionando a lo largo de nuestra vida nuestro proceso de envejecer. Ahora, si hablamos específicamente de nuestro cerebro y de lo que podemos hacer con nuestro cerebro, y hablábamos recién de nuestra carga genética y de aquello que tiene que ver con el aprendizaje, en relación a nuestro cerebro también nosotros tenemos buenas y malas noticias. Nosotros tenemos, una vez que nacemos, y todo lo que tiene que ver también con nuestro proceso embrionario y con el proceso también de embarazo de nuestras madres, esto va condicionando toda nuestra composición genética. Nosotros nacemos, nuestra infancia, nuestra adolescencia, va marcando también toda esta capacidad de reserva. Pero es real también que en la juventud nosotros empezamos a tener una involución a nivel cerebral. Nuestro cerebro empieza a achicarse, las redes neuronales empiezan también a hacerse menos complejas, aparecen también pérdida de neuronas. Ahora, ¿cuál es nuestra reserva cerebral? Nuestra reserva cerebral es como nuestro hardware, es como esa carga genética que nosotros tenemos y que vamos sumando a medida que vamos creciendo en nuestra juventud y que nos permite que a mayor reserva cerebral nosotros vamos a tener mayor posibilidad de poder afrontar ese proceso de envejecimiento. Y yo por ahí simbólicamente lo hablo en relación por ahí con las estaciones, ¿no? Todo lo que es nuestra primavera, nuestro verano, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra juventud, con nuestra adolescencia, que nos permiten adquirir nuevos aprendizajes, ir sumando a esta cuestión de la reserva cerebral, es lo que también nos va a predisponer, de alguna manera, para poder llegar a ese otoño en relación al envejecimiento, o al invierno, que tiene que ver a veces con los inviernos tenebrosos o a veces tormentosos, cuando se instala o cuando aparece en nuestra vida alguna enfermedad discapacitante, dependiente, que nos llevan a transitar, o como nos vemos cuando transitamos alguna enfermedad neurodegenerativa. Bien, pero a esta reserva cerebral, que tiene que ver con esta carga genética, se le suma también lo que nosotros llamamos la reserva cognitiva o la reserva intelectual, que de alguna manera es aquella capacidad y todas esas capacidades que tenemos en nuestro cerebro que nos permiten responder y poder hacer frente a todos los atravesamientos y las situaciones intelectuales y cotidianas que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, poder recordar que hoy teníamos esta charla, saber que cuando termine la charla tenemos que ir a preparar determinada comida, que mañana por ahí vamos a tener un encuentro con nuestros hijos o con nuestros nietos, o que tenemos que ir al médico, y que el fin de semana tenemos que encontrarnos con tal persona para ir al teatro. Todas estas cuestiones que ponen en juego nuestras funciones intelectuales forman parte de lo que es nuestra capacidad cognitiva, y que además van a ser factores protectores a pesar de que nuestro cerebro envejezca o a pesar de que aparezca algún daño en relación a nuestro cerebro. Es decir, que tanto la reserva cerebral como la reserva cognitiva van a ser propiedades que nos van a permitir a lo largo de nuestra vida tolerar aquellos cambios que están vinculados con la edad o con la aparición de alguna enfermedad. Es decir, nos permiten afrontar ese proceso de envejecimiento, y algo que es sumamente importante es que van a estar básicamente sostenidos por el trabajo de la estimulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro cerebro? Lo que hagamos con nuestro cerebro a lo largo de nuestro proceso vital va a ser lo que nos va de alguna manera a determinar cómo vamos a poder resolver los avatares del proceso de envejecimiento y los avatares también cuando aparece algún deterioro cognitivo o algún síndrome neurodegenerativo. Pensemos que
una tercera parte que tiene que ver con nuestra composición genética va a intervenir en la manera en cómo vamos a resolver estas cuestiones del envejecimiento. La dos tercera parte de nuestro propio envejecer saludable va a depender de lo que hagamos con nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida. Y esto es tan evidente que yo puse ahí justamente personalidades que a lo largo de la vida han tenido un despliegue académico, han llevado obras muy significativas a lo largo de nuestra historia y que fueron personas mayores que tuvieron un despliegue importante en el proceso de envejecer. Ahora, ¿es solamente la función cerebral? ¿Es solamente la reserva cognitiva? ¿Es solamente las funciones cognitivas lo que debemos cuidar? Y acá les traje el estudio de Finker, que fue un estudio que se hizo en Finlandia, que fue un poco como por editor, y además es un estudio que nosotros convalidamos básicamente para tener en cuenta cómo tenemos que trabajar con las enfermedades neurodegenerativas, que tiene una fuerte impronta en lo que son los factores de protección y los factores de riesgo. Este estudio trabajó muy fuertemente con adultos mayores, tratando de ver qué pasaba cuando se cuidaba a los adultos mayores en relación a la actividad física, en relación a la nutrición, en relación a la multiestimulación. Y lo que se vio a lo largo de esos años de estudio es que si nosotros cuidamos estos factores de riesgo, que son fáciles de cuidar, que son fáciles de acceder a las consultas para poder cuidarnos y para poder diagnosticarlos tempranamente, nosotros podemos retrasar o impedir que se manifiesten los síntomas ligados al deterioro cognitivo o a la demencia en más de un 56%, lo cual fíjense en cuán importante es poder cuidarnos en nuestro proceso de vital mucho antes de llegar al envejecimiento y aún cuando somos sujetos envejecientes, porque nos previenen de que los síntomas puedan expresarse o manifestarse. ¿Cuáles son esos controles? Nosotros decimos, bueno, lo que es bueno para el cerebro es bueno para el corazón, lo decimos así como en líneas generales, pero que en verdad es poder cuidar de estos factores de riesgo como la diabetes, la presión arterial, los traumatismos de cráneo, la obesidad, las dificultades auditivas que son tan prevalentes en los adultos mayores y que nos encontramos con adultos mayores tan reticentes a veces a usar audífonos y que realmente son tan importantes a la hora de protegernos para la estimulación, la falta de ejercicio físico, la socialización que es tan importante, el nivel educativo, ¿sí? Las propuestas en relación a actividades desafiantes para nuestro cerebro, cuán importantes son a la hora de poder cuidarnos cognitivamente. Bien. Ahora, ¿cuándo podemos pensar en aquellas cuestiones que son más ligadas al envejecimiento normal o al envejecimiento patológico? ¿Cuáles van a ser aquellas señales de alarma y cuáles van a ser aquellas cosas que sí son propias de la declinación cognitiva? Yo les decía que algunas cosas nos acontecen a medida que envejecemos. Bueno, entre estas cosas que nos acontecen es justamente un enlentecimiento en relación al procesamiento de la información. Es decir, a medida que nos venimos viejos, la capacidad de procesar la información que recibimos de los diferentes fuentes de estímulo, los 5 sentidos, ¿sí? Ya sean los estímulos externos o los estímulos también propioceptivos, aquellas cosas que nosotros venimos pensando en relación a las cosas que nos pasan, cuestiones internas, necesitamos mucho más tiempo para procesar esa información, porque lo que disminuye básicamente es la capacidad de alternar el foco atencional, o lo que nosotros llamamos la memoria multitasking, esa memoria que los chicos más chiquitos y que los jóvenes por ahí tienen como muy activa y con la que trabajan muchas veces. Nosotros decimos que, y si nos pensamos también a nosotros mismos cuando éramos más chicos o cuando éramos más jóvenes, siempre decimos por ahí, yo, si me pienso a mí misma siendo chiquita o lo veo ahora en relación a mi hija, nosotros vemos cómo por ahí los chicos se pueden poner a estudiar y además escuchan música y además chatean con el amigo
y además por ahí juegan a un jueguito virtual, y pueden hacer esta cosa, ¿no?, de la memoria multitasking, que a medida que envejecemos, por la propia declinación de algunas funciones cerebrales, nosotros necesitamos por ahí un ambiente libre de estímulos o de contaminación visual auditiva, necesitamos que el ambiente esté más tranquilo, porque necesitamos que nuestra atención esté puesta en la actividad que estamos realizando o en aquella información que estamos tratando de procesar, y para eso nuestro foco atencional tiene que estar más puesto en esa actividad. Entonces es más difícil prestar atención a dos cosas a la vez, o que a lo mejor también por la declinación en el foco atencional nos pasa que si a lo mejor estamos hablando por teléfono con alguien, o estamos yendo a buscar algo a la heladera y de pronto nos suena el teléfono, nos toca el timbre y vamos a atender a alguien, cuando queremos volver a la heladera a buscar lo que estábamos queriendo en principio ir a buscar, no nos acordamos que era lo que estábamos yendo a buscar. Esto es propio del proceso de envejecimiento, ¿sí?, o de lo que nosotros llamamos declinación cognitiva, porque además hay dos procesos también en relación a los sentidos que disminuyen, que son la vista y el oído, y que favorecen también a esta lentitud en el proceso atencional. Entonces, las declinaciones, las dificultades que tienen que ver con el propio proceso de envejecer, es esto que decíamos recién, la atención dividida, se enlentece el tiempo de reacción, nos enlentecemos a veces en la resolución de problemas lógicos, sobre todo en aquellas actividades que por ahí no son tan familiares para nosotros. Esto lo vimos fue como puesto en evidencia cuando entramos en pandemia y tuvimos que empezar a entrenar a los adultos mayores de manera acelerada con todo el ingreso en las nuevas tecnologías, ¿sí? Muchos adultos mayores necesitaron mucho más tiempo para poder familiarizarse con el uso del Zoom, de las videollamadas, poder entrar en los talleres virtuales, porque tampoco estaban familiarizados, como los chicos jóvenes y como los chicos más pequeños, en el uso de estas nuevas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la edad? Aparecen también algunos olvidos relacionados con los detalles de algún acontecimiento, pero que frente a diferentes claves que nosotros podemos dar, que pueden ser sensoriales, visuales, o porque aportamos por ahí, qué sé yo, alguna palabra asociada a ese recuerdo, la información olvidada se puede recuperar. Y sobre todo porque hay conciencia del olvido, ¿sí?, que es lo que nosotros llamamos queja subjetiva de memoria. La persona es consciente de eso y es consciente de que se está olvidando. Pero en general, la función intelectual está conservada. Ahora, no podemos dejar de tener también en cuenta, porque además, esto que nos pasa siempre, ¿no?, el olvido es tan necesario como la memoria, ¿sí? El olvido muchas veces, ¿sí?, que tiene mala prensa, es también aquel que nos permite clasificar la información, ordenar la información y también clasificarla. Es decir, nosotros decimos siempre que no hay memoria sin olvido. Nosotros necesitamos olvidar algunas cosas para que ese disco rígido, si lo transformamos con el modelo de una computadora, que no me gusta tanto, pero para que pueda ser por ahí más gráfico, si nosotros sobrecargamos ese disco rígido, es muy probable también que nos sobrecarguemos, que tengamos situaciones de estrés, que nos sea más difícil, ¿sí?, recordar o evocar algunas situaciones. Pero también es real que en función de la memoria hay cuestiones y hay aprendizajes que se pueden producir mejor, y que el aprendizaje puede ser significativo cuando está movido por el interés, por la necesidad, por la motivación, por la posibilidad de concentrarnos y por la capacidad de poder organizar y clasificar ese material. Pensaba recién un poquito en el cuento de Funes el Memorioso de Borges, que siempre traemos a colación en relación al olvido y a los olvidos y a la mala prensa, ¿no? Nosotros decimos que Funes lo que no podía era organizar y clasificar ese material, porque lo que no podía era vaciar ese disco rígido de acontecimientos, porque todas las situaciones eran situaciones nuevas para él. Entonces, poder clasificar, organizar, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas que están en los lóbulos frontales y prefrontales, que es lo más nuevo
en la adquisición cerebral y en la evolución de nuestro cerebro, es aquello que nos permite también clasificar la información y poder trabajar de manera adecuada con las actividades de nuestra vida. Entonces, ¿cuándo hablamos de declinaciones cognitivas? Cuando tenemos dificultad para recordar algunos datos de esos acontecimientos. Se conserva básicamente la experiencia en sí, solamente olvidamos algunos detalles. Yo trataba de acordarme recién, haciendo uso a esto, que el sábado habíamos convocado a los adultos mayores a ver una obra de teatro. Y yo recuerdo quiénes trabajan en la obra de teatro, qué tenían que hacer los adultos mayores para encontrarse y retirar las entradas. Pero, por ejemplo, no me acuerdo del nombre de la obra de teatro. Sí sé quiénes trabajaban. Entonces, esto que nos suele pasar a medida que envejecemos, ¿sí? Pero que además nos marcan qué es lo que nos está pasando, si esto tiene que ver con la declinación o tiene que ver con un deterioro, ¿sí? De alguna manera nos dan las pautas de qué cosas nos van pasando. Entonces es un ejemplo de cómo por ahí la persona o nosotros tenemos conciencia de que nos estamos olvidando, tenemos conciencia y recordamos el hecho en sí, solamente olvidamos detalles. Estos detalles pueden ser evocados en otra oportunidad, la persona es consciente de la dificultad, y además hay quejas de pérdida de memoria, pero algo que es fundamental es que no hay progresión en relación a estos olvidos. Los olvidos no aumentan ni en frecuencia ni en intensidad. No hay afectación en la actividad cotidiana a causa de estos olvidos. Es decir, yo puedo olvidarme de este acontecimiento, puedo olvidarme de esto que pasó, probablemente en algún momento me acuerde, sé que trabaja Coco Silly, sé que trabaja Florencia Peña, no me acuerdo el nombre de la obra, pero bueno, me acuerdo de lo que pasó, de lo que aconteció, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver con las quejas subjetivas de memoria. Y si bien no hay recuperación espontánea, probablemente, si alguno de ustedes, si después, qué sé yo, alguien me dice, me da algún indicio en relación a esa obra, es probable que eso me aparezca, ¿sí?, en mi recuerdo. Entonces, ¿qué nos pueden pasar algunas veces? Bueno, algunas veces nos podemos olvidar de algunos nombres, de algunas citas, y nos podemos acordar después. Puede haber algún cambio también en la habilidad o en la capacidad de llevar a cabo algún plan, ¿sí?, de hacer algunas cuentas, por ahí cuando estamos trabajando, de hacernos a veces lío en relación a organizar los pagos que tenemos que hacer de nuestra casa. Podemos necesitar a veces ayuda con algún uso de algún accesorio, o cuando tenemos que ir al banco a utilizar el cajero, o a utilizar, por ejemplo, el control de la TV, o ahora cuando nos tuvimos que conectar con Zoom, para poder aprender estos nuevos usos, estas nuevas actividades. Confundirnos también a veces con el día de la semana, pero darnos cuenta después. Tener dificultad a veces para encontrar las palabras exactas al hablar. Podemos a veces colocar cosas en otros lugares, ¿sí? Que esto tiene que ver muchas veces con fallas atencionales, o con lo que nosotros planteamos o decimos que es, bueno, actué en piloto automático, puse las cosas, forma parte a veces de la memoria procedural, lo hacemos como modo automático, y después olvidamos en qué lugar las pusimos. Tomar decisiones, o alguna mala decisión alguna vez. Estos son acontecimientos que a lo largo de nuestra vida y a medida que envejecemos nos pueden pasar. Pero si tenemos en cuenta, en líneas generales, lo podemos graficar como que es la persona, ¿sí?, que está preocupada por estas dificultades con la memoria, y el entorno no lo percibe tanto, o por lo menos no le llama la atención, o por lo menos no en la magnitud en que la persona lo experimenta para sí misma. Bien, entonces, la declinación cognitiva, que es propia del proceso de envejecer, que tiene que ver, ¿sí?, con el declive en relación a algunas funciones intelectuales, son propias de la queja subjetiva de memoria. Ahora,
Cuando empezamos a hablar del deterioro cognitivo, o de lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo leve, ¿sí? Nosotros lo ubicamos en un proceso continuo o en un continuo biológico que tiene que ver con un estadio previo y además una situación posterior a la declinación cognitiva. Cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo, ya no estamos hablando del proceso propio de envejecer. Algo nos está pasando, algo nos llama la atención, algo no está de acuerdo con este propio proceso de envejecer. ¿Y por qué lo ponemos ahí como en un estadio prodómico en relación a la demencia? Porque el deterioro cognitivo leve, ¿sí?, en general es un estadio previo y anterior y genera probabilidad de poder avanzar hacia un cuadro característico en relación a un tipo de demencia. En general, cuando nosotros diagnosticamos un deterioro cognitivo, tiene una probabilidad de hasta un 15% de avanzar a un estado de demencia, alrededor de un 15% en un año, y a lo largo de los 3 años esta progresión puede avanzar hasta un 50%. Ahora, ¿qué me parece importante antes de hablar de lo que es el deterioro cognitivo? De poder plantearnos también que hay otras enfermedades, no enfermedades neurodegenerativas, no las enfermedades que están ligadas al propio proceso de envejecimiento, y lo digo porque el envejecimiento es un factor de riesgo para los síndromes neurodegenerativos, que hay otras enfermedades que también pueden traer confusión, trastornos de memoria, desorientación, y que son cuadros reversibles. Hay muchos trastornos metabólicos, las deficiencias de vitamina, la B12, la B6, las dificultades con el ácido fólico, las anemias, las diabetes, el colesterol. Fíjense en que muchos de esos factores de riesgo que fueron definidos en el estudio Flinter pueden traer también dificultades en relación a la memoria, pero son trastornos, ¿sí?, que si nosotros los atendemos, si nosotros los supervisamos y los controlamos, y además los atendemos con la medicación adecuada, estos cuadros revierten. Y que incluso en personas que tienen un diagnóstico de deterioro cognitivo y que además se presentan y se suman este tipo de enfermedad, nosotros tenemos que controlar, porque aunque esté diagnosticado el deterioro cognitivo, una persona que no tenga controlada una infección urinaria, que no tenga controlada la diabetes, que no tenga controlada los problemas en relación a la polifarmacia, ¿sí?, o a la deshidratación, o a los problemas con la glándula tiroides, exacerban, ¿sí?, y recrudecen el deterioro cognitivo que puede estar cursando. Entonces, ¿cuándo vamos a prestar, cuándo nos vamos a ocupar de las señales de alerta en relación a la presencia del deterioro cognitivo en una persona mayor? Un individuo puede experimentar alguna, ¿sí?, de estas características, o se pueden sumar algunas de estas características. ¿Cuándo tenemos que prestar por ahí, ¿no?, algún signo de alerta en relación a escuchar algunas cosas? Cuando la persona, por ejemplo, empieza a tener dificultades con el uso de las palabras, no es que no le sale una palabra, empiezan a aparecer anomias, circunloquios que aparecen de manera reiterada, la persona no encuentra de manera muy, muy, ¿cómo les puedo decir?, de manera muy prevalente y de manera muy continua, dificultades en relación a comunicarse, dificultades para poder utilizar el uso correcto de los objetos, por ejemplo, agarrar un destornillador y tratar de usarlo como un lápiz, colocar de manera reiterada objetos fuera de lugar, ¿sí? Empieza a aparecer cierto empobrecimiento en relación a la falta de juicio, empiezan a tener comportamientos inapropiados, conductas desinhibidas o compulsivas, que no se corresponden sobre todo con el actuar o con las características previas de la persona. Y pensaba recién, por ejemplo, en un cónyuge que me decía que su esposa siempre
no había tenido mucha conciencia del dinero y que en realidad compraba y cuando quería algo lo compraba, y cuando, por ejemplo, le empezó a llamar la atención en relación a algunas características que tenía, porque a lo mejor iba al supermercado y compraba y se encontraban en la casa con que había, por ejemplo, 10 tarros de lavandina, había 10 desodorantes, 10 cremas para el cuerpo, estas cosas que le empezaron a llamar la atención al cónyuge en relación a esta cuestión compulsiva y de además no prestar atención en relación a las cosas que necesitaba, ¿sí? Empezaron a producirse como llamados de atención en relación a que algo en relación a su envejecimiento no estaba funcionando bien y que algo le estaba pasando. Cambios en relación al humor o a la personalidad, a veces aparecen algunos cambios conductuales en relación a la personalidad que se anteceden a las dificultades en la memoria. Personas que a lo mejor empiezan a cambiar su humor de manera abrupta, empiezan a tener por ahí situaciones de desinhibición, de no tener lo que nosotros llamamos el filtro social, o a decir cosas inapropiadas, ¿sí? Ante personas que no son tan conocidas. Esperen que no me pasa la filmina. Ahí está. Ahí está. Esperen. Ahí está. Es decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con situaciones que se van apareciendo y que, como les decía antes, van aumentando en cantidad y en situaciones, ¿sí? Que si bien empiezan como hechos aislados, van apareciendo de manera más significativa en el acontecer y en la vida diaria de las personas. Estas son un poco algunas de las señales de alarma y de alerta que nosotros aconsejamos y que cuando trabajamos en relación a concientizar, nosotros les planteamos, ¿sí?, en los asesoramientos respecto a qué cosas prestar atención, que son un poquito algunas cosas de las que vimos recién. Puede haber algún episodio de desorientación en tiempo y espacio. Recién me acordaba de un paciente, de un profesional, que se encuentra desplegando su actividad profesional y que me consultan por algún diagnóstico de deterioro cognitivo, y cuando nosotros empezamos a un poco a referir y a indagar un poco de cuándo aparecen estos acontecimientos, él me marca dos relatos que fueron como muy significativos en su vida, que es esto que yo les decía recién en relación a las señales de alerta. Él me marca que, por ejemplo, hace 2 años, estando en su casa, en una casa quinta que tienen, se encuentra saliendo de su casa hacia el jardín, y él se encuentra en su jardín, pero no lo reconoce como propio. Siente que estaba en un lugar extraño, en un lugar que nunca había visto en su vida. Entonces me relata que cuando llama a su esposa, le cuenta este acontecimiento, reconoce a su esposa, puede hablar por teléfono con su esposa, y su esposa le empieza a preguntar si sabe para qué había ido a la casa. Y él le dice que no recuerda para qué había ido. Entonces ahí empieza el relato por ahí en relación a, bueno, a la intervención de un hijo, y le empiezan a relatar que él había ido ahí porque habían ido los carpinteros y tenía que arreglar algunos placares de esa casa, con lo cual él me relata ahí que ese fue su primer episodio en relación a sentir que algo no estaba bien en relación a su memoria y a su juicio. Y de luego me relata un segundo episodio de hace 7 meses, donde me dice, sonó la alarma de la casa de mi hijo, y de pronto yo tenía que llamarlo para decirle que estaba sonando la alarma y que teníamos que llamar a la empresa que él tenía el servicio de seguridad. Y yo intentaba decirle, y yo sabía que le quería decir, ¿cuál es la empresa de seguridad que vos tenés para llamarla? Entonces él me relata, yo quería decirle cuál era la empresa de seguridad y quería preguntarle cuál era esa empresa, y sabía que le quería decir eso, pero no se lo podía decir. ¿Y qué le dije? ¿Qué prepaga tenés? ¿Cuál es la prepaga que vos tenés? Entonces me relata este señor. Esto que llamó la atención de mi hijo, porque yo en realidad estaba planteando en una situación diferente, y mi hijo me dice, papá, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me quieres decir? Estas cuestiones que son disruptivas en la vida de la persona, que salen por fuera de la queja subjetiva de memoria, que a la persona le empiezan a preocupar porque siente que algo le está pasando en relación a su memoria, y que además empiezan a llamar la atención en relación a su contexto, es lo que nosotros denominamos la presencia, ¿sí?, un deterioro cognitivo
en un adulto mayor y que no están ligadas a las cuestiones del envejecimiento o a lo esperable en el envejecimiento. Yo les decía recién, ¿sí?, que cuando nosotros estamos en el deterioro cognitivo, nosotros tenemos que pensarnos hace 20 y 30 años antes que nos están aconteciendo cosas en nuestro cerebro y que además esas cosas que están aconteciendo también son cosas que nosotros podemos prever y anticiparnos 20 y 30 años antes para evitar que esto se desarrolle, se manifieste. Entonces, ¿qué es la demencia? En realidad, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa, es un conjunto de síntomas, implica justamente la disminución intelectual de las funciones cerebrales, de una serie de funciones cerebrales que pueden aparecer de manera parcial, de manera que afectan al juicio, al razonamiento, al lenguaje, a la percepción. Implica básicamente un conjunto de síntomas y de signos que están causados por un montón de enfermedades que van a afectar básicamente al cerebro. Ahora, ¿cómo la diagnosticamos? Hoy el diagnóstico es múltiple. Nosotros lo que solemos hacer es esta evaluación clínica que nosotros decíamos, y yo les decía recién que tenemos que evaluar todas estas cuestiones que nos van a dar lo que nosotros llamamos demencias o cuadros reversibles, cómo está clínicamente esa persona en relación a la tiroides, en relación a las vitaminas, en relación a las infecciones, a los trastornos metabólicos. Estas cosas nosotros las tenemos que evaluar. ¿Qué sumamos? Además, una evaluación neurocognitiva que nos va a dar un perfil de cómo están funcionando las diferentes funciones que competen a la memoria. Pero también nos vamos a valer de síntomas afectivos y conductuales que pueden estar apareciendo. Hay algunas demencias, ¿sí?, que empiezan con algunos trastornos conductuales que nos van a dar también como algún atisbo y alguna indicación de que algo está pasando. Vamos a ver también el compromiso funcional. Cuando nosotros estamos frente a un deterioro cognitivo o a un cuadro de demencia, lo que va a aparecer en el adulto mayor es un compromiso funcional en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Es una persona que va a empezar a tener dificultades para manejarse en su trabajo, ¿sí?, en su casa, para poder realizar las actividades bancarias, para poder organizarse con sus remedios, para poder organizarse con la preparación de las comidas, para poder organizarse con el pago de las cuentas, de todos los compromisos que tenga a nivel monetario dentro de la economía de su casa. Es decir, estas cosas empiezan a fallar cuando estamos frente al deterioro cognitivo. Y en realidad esto es multifuncional, porque en realidad cuando estamos frente a un síndrome demencial, lo que nosotros vamos a atender es afectaciones en las áreas cognitivas, pero básicamente también va a tener impacto en la vida de esa persona. Impacto que va a tener primero en todas las actividades más complejas y que después, si el deterioro cognitivo avanza a un cuadro demencial, lo que nosotros vamos a tener también es impacto en las actividades más básicas de la persona, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con el aseo. Entonces, me parece importante poder reflexionar juntos algunas situaciones relacionadas con lo que vimos hasta acá y que además son como patognomónicas en relación a las preguntas o a las concepciones que se tienen en relación a la vejez. Nosotros, y en realidad escuchamos mucho decir que la vejez es igual a enfermedad, y es igual a dependencia, que además todas las personas mayores presentan deterioro cognitivo, o que todas las personas mayores no pueden aprender, ¿sí? Estos son enunciados que en general nos escuchamos cuando escuchamos hablar a la gente y hacen atribuciones respecto a las personas mayores. En realidad, lo que nosotros sabemos y lo que estuvimos viendo un poco hasta ahora es que si bien en el envejecimiento aumenta la prevalencia de enfermedades, no significa que la mayoría de las personas estén débiles, estén enfermas o que necesiten de asistencia permanente para sobrevivir. Y que aún cuando se presentan enfermedades, la mayoría de los adultos mayores siguen participando de su vida social, de su vida familiar,
de manera autónoma y de manera independiente, ¿sí? ¿Todas las personas mayores presentan deterioro cognitivo? Bien, ¿qué vimos hasta ahora? Si bien es cierto que a mayor edad hay mayor posibilidad de sufrir una demencia, de sufrir deterioro cognitivo, no es cierto que todas las personas mayores vayan a tener demencia, vayan a tener deterioro cognitivo. Ahora bien, las personas mayores entonces no podemos aprender. Bueno, nosotros hablamos al principio de la reserva cerebral, de la reserva cognitiva, que son justamente los factores protectores que nos permiten y que nos dan la posibilidad de aprender hasta edad avanzada, aún con el declive de algunas capacidades. Y esto es súper importante porque cuando nosotros pensamos en la estimulación cognitiva, nosotros trabajamos de una manera muy diferente cuando trabajamos con adultos mayores sanos a la posibilidad de trabajar con adultos mayores que están en presencia de deterioro cognitivo. Y esto es clave porque cuando nosotros trabajamos en relación a la prevención y con adultos mayores que están bien, nosotros empezamos a trabajar con las actividades de estimulación y lo que hacemos es trabajar con actividades de estimulación que van siendo muy sencillas, donde los vamos probando de a poco con actividades más fáciles y vamos aumentando el grado de complejidad a medida que ese adulto mayor va entrenando. Con lo cual, este adulto mayor va aprendiendo, este adulto mayor va adquiriendo recursos, va adquiriendo estrategias para poder funcionar mejor y para poder resolver algunas situaciones, y las técnicas nosotros las vamos complejizando, es decir, las vamos poniendo en un sentido progresivo. Ahora, cuando nosotros estamos con personas que tienen deterioro cognitivo, lo que hacemos es trabajar con esas funciones que están conservadas, trabajamos hacemos énfasis en aquellas funciones que están conservadas y lo que hacemos es ir ralentizando el proceso y la progresión de la enfermedad. Entonces, a medida que la progresión va aumentando en las funciones y que algunas funciones se van perdiendo, lo que nosotros hacemos es trabajar en sentido regrediente. Vamos con las técnicas más complejas o con aquellas técnicas, aquellas funciones que la persona está en condiciones de trabajar, a simplificar las técnicas en sentido regrediente. Es decir, las personas que están con un proceso de deterioro, con alguna demencia, van perdiendo funciones superiores y más complejas hasta las funciones más sencillas. Entonces vamos simplificando las técnicas a medida que la progresión de la enfermedad va avanzando. Entonces, en el marco de la pandemia, que fue como un antes y un después también para muchos adultos mayores, nosotros nos encontramos con muchos adultos mayores que en el marco del aislamiento vieron modificada en gran medida su cotidianeidad, sus rutinas, tuvieron que cortar todos los contactos que tenían físicos con otras personas, que además dejaron de participar de todos los eventos, de todos los espacios en los cuales participaban en su vida cotidiana, que tuvieron que alejarse también de todo esto que les daba un marco en su vida. Nosotros lo que empezamos a encontrarnos es también la exacerbación de muchos síntomas de personas que ya tenían algún diagnóstico, y también lo que empezó a aparecer es que algunas personas que estaban funcionando bien y acotadamente con esos entornos amigables con los cuales llevaban a cabo sus rutinas, luego de la pandemia empezaron a expresarse y a manifestarse síntomas que tuvieron que ver con el deterioro cognitivo. Es decir, la suspensión de las actividades, la suspensión también de los controles de salud, de muchas patologías que tenían también y que a lo mejor no estaban ligadas con el deterioro cognitivo, muchas veces, y en general en los adultos mayores, fueron en detrimento del bienestar de las personas. Muchas de las personas mayores vieron afectada su autonomía, su independencia, y muchas personas mayores vieron empobrecido su mundo de recursos. Hay personas que todavía hoy están atravesando ese sentimiento de soledad y que además vieron deprivado muchas de las actividades y del desempeño de las actividades que venían desarrollando y que empezaron a expresarse a través de los deterioros cognitivos,
a través de los deterioros conductuales que empezaron a aparecer ahora post pandemia. Entonces, me parece por ahí importante, por ahí aquellos que estamos en contacto con adultos mayores o que trabajamos con adultos mayores también, poder prestar atención a algunas cuestiones que nos pueden dar como el puntapié de a qué cosas escuchar en función de si estamos en presencia o no de algún deterioro cognitivo. Algunas cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos llamadas telefónicas con los adultos mayores. Por ejemplo, escuchar el hilo de la conversación, estar atento hacia la persona olvida de manera reiterada lo que nos quiere decir, por dónde estaba en el hilo de la conversación y no puede retomarla. Si confunde a quien está realizando la llamada con otro familiar, con otro amigo, y que una vez que eso lo aclaramos, lo vuelve a confundir, ¿sí? Que nos cuenta varias veces el mismo hecho, como si fuera la primera vez, reiterando situaciones que vivió o noticias que escuchó, sin tener conciencia o registro, esto que decíamos de la queja subjetiva, de que lo volvió a contar o que lo está contando nuevamente. Poder saber espontáneamente, o a veces con ayuda del interlocutor que está, que está haciendo la llamada de teléfono, ¿no? En qué día de la semana está, cuál es la fecha, en qué momento del día, dónde se encuentra, ¿sí? Poder saber qué cosas hizo horas antes, ¿no? Digo, mientras están hablando por teléfono, por ejemplo, si es la tarde, saber qué almorzó, qué cosas hizo antes de almorzar, si escuchó la radio, si estuvo mirando la televisión, qué noticias escuchó, qué programas vio. Algo esencial es también la medicación, por ahí poder prestar atención cómo la toma, si se la puede autoadministrar, si está llevando de manera adecuada la autoadministración de la medicación, si la toma por sí mismo, si la puede distribuir bien, si lo hace con ayuda de otras personas, si hay otras personas que están interviniendo en esto, cómo está su estado de ánimo, ¿sí? Si se siente de manera permanentemente triste o desanimado. Esto es importante identificarlo también, porque estos pensamientos catastróficos o crónicos de desinterés por el afuera, por la vida, también a veces son señales de alerta para poder pensar en un cuadro de depresión, ¿sí? O en un cuadro de deterioro. ¿Cómo está descansando? Si tiene dificultades para conciliar el sueño o no, cómo es su sueño, si ese sueño además impacta en las actividades cotidianas y en la calidad de vida, ¿no? Y además en las estrategias de la actividad diurna que desarrolla después de levantarse, si está teniendo interacción con otras personas, ¿sí? Si se ve con su familia, si se ve con los amigos, si retomó algo de la presencialidad. Esto también puede ser valioso porque nos permite también a nosotros saber si ese adulto mayor está contando con una red de apoyo en el momento presente. ¿Cómo son sus rutinas? Si realiza actividades en su casa o si participa de alguna actividad grupal, tanto sea virtual o de manera presencial. Esto nos permite también indagar acerca de sus redes. Si nosotros advertimos cambios en su conducta, si vemos que por ahí se muestra muchas veces irritable o molesto, ¿sí? Si esto que decíamos antes de las conductas inadecuadas, si por ahí también hay algún comportamiento compulsivo, esto que yo les decía antes también, si por ahí nos relata que come todo el tiempo, o que come además siempre las mismas cosas, por ejemplo, que no hay, hay un cambio en la ingesta de su alimentación y que además su heladera por ahí no está con elementos nutritivos o con cosas que además pueden prestarle una nutrición adecuada. Si los vamos a ver en el domicilio y le hacemos una visita, por ejemplo, a ver cómo se encuentra, cómo está su casa, el orden de la casa, la higiene de su domicilio, también es un indicador a veces. No es desde el relato de la persona, no lo podemos recibir desde el relato de la persona, pero sí lo recogemos en relación a cómo está el contexto del lugar donde está habitando esa persona. No es lo mismo una persona mayor que vive sola que vive acompañada. Es también a veces una buena práctica también preguntarle al adulto mayor o al familiar a ver cómo se encuentra, cómo se siente, si está en contacto con otras personas. Esto también es importante. Si nos reciben al domicilio, esto que decíamos recién, algunas cosas
similares a las que podemos hacer a veces cuando hacemos la llamada telefónica. Nada más que a veces la visita en el domicilio, si lo vamos a visitar y si por ahí estamos en su casa, podemos tener una imagen más clara, dice si está arreglado, si está vestido adecuadamente con la estación del año, si está aseado, si está prolijo, si lo vemos también que su manejo corporal es adecuado, o si vemos alguna anomalía que nos está marcando alguna dificultad por ahí en su estabilidad, en la lateralidad, si observamos alguna dificultad en la manera de caminar, porque está arrastrando los pies, porque tiene dificultad para flexionar las piernas o porque se encuentra rígido. Estos también son indicadores de que algo está pasando con ese adulto mayor. Y las preguntas también son algunas preguntas que las podemos hacer, tanto si hacemos una llamada por teléfono y conversamos con ese adulto mayor telefónicamente, como si lo vamos a visitar también a su casa, ¿no? Ver un poco la coherencia del relato, indagar también cómo está realizando las compras, si se arregla solo, si tiene dudas también en relación a cómo guardar las cosas que compra. Esto también nos puede dar como una imagen, ¿sí? O una fotografía, nos permite tener una fotografía de cuál es el contexto en el cual se está manejando ese adulto mayor, y que a lo mejor hay algo que nos llama la atención en relación a alguna cuestión ligada más al deterioro. El manejo del dinero, ¿sí? Si se puede arreglar solo, el estado de ánimo, cómo está descansando, cómo lleva a cabo sus rutinas, ¿sí? Esto también nos permite de alguna manera también advertir algo en relación a el deterioro. Y a veces cuando estamos en presencia, que nosotros lo vemos también y que prestamos mucha atención, a veces cuando hacemos actividades grupales con adultos mayores que están bien, o con adultos mayores también que ya están en presencia de algún deterioro, cosas que nosotros evaluamos también a través de las actividades virtuales. Las actividades, si bien el adulto mayor se conecta a través de diferentes dispositivos, y a veces puede haber dificultad cuando se presentan con los dispositivos, porque pueden presentar alguna dificultad en el desempeño de la persona, porque, bueno, porque se tuvieron que interiorizar muy rápidamente, porque no son nativos digitales, y porque tuvieron que hacer un aprendizaje apresurado de cómo utilizar los objetos, y que a veces también no pueden hacerlo solo y necesitan de la ayuda de alguien, a veces no lo tienen. Entonces, estas cosas, más allá de el uso correcto o no del instrumento, también es importante diferenciar si la dificultad tiene que ver con esto o con un déficit cognitivo. Y para eso también es importante prestar atención a veces a las consignas que damos de trabajo, si responde adecuadamente a las preguntas que hacemos, si hay coherencia y articulación en las respuestas, ¿sí? Si la persona cuando habla tiene dificultades para encontrar las palabras y tiene que utilizar siempre neologismos o da vueltas para poder encontrar la palabra. Si también podemos ver si la persona está orientada en tiempo y espacio, si nos puede contar dónde está, si está en su casa, o si está conectado desde la casa de un hijo, de un nieto, ¿sí? Si está viviendo solo o acompañado. También las intervenciones, si son adecuadas con las características del grupo, con la actividad que estamos haciendo y con lo que el coordinador o con lo que el profesor por ahí está trabajando en ese momento. Si hacemos por ahí actividades de movimiento también, si puede responder a la consigna, si está manejando todo lo que tiene que ver con la memoria visoespacial y con la lateralidad, si comprende las indicaciones que damos los coordinadores o los profesores. Estos también son indicadores para poder ver qué está pasando con esa persona. Entonces, Claudia, perdón, faltan 5. Bien, bueno, estas son algunas frasecitas en relación a reflexionar algunas frases de adultos mayores en relación a, si miramos las apreciaciones, acá tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con el declive cognitivo asociado a la edad, y algunas cuestiones que están más ligadas al deterioro cognitivo. Si nosotros le decimos, o le decimos a alguien, esperamos unos minutitos que no sé dónde dejé las llaves, podemos pensar si estamos en presencia de un deterioro o de un declive, ¿sí? Pensemos que algunas dificultades con esto las podemos tener habitualmente, y que a veces estas dificultades tienen que ver más con fallas atencionales. Si alguien nos dice, es que ahora estamos en invierno y yo ando bien abrigada,
Bueno, por ahí podemos pensarnos que la persona está correctamente dándonos una apreciación que es correcta y que es adecuada también al contenido y a la pregunta que por ahí nosotros le estamos haciendo. Si alguien nos dice, por ejemplo, es que siempre me hago milanesas de berenjena porque no puedo comer otra cosa, tal vez ahí tengamos que prestarle alguna atención en relación a, bueno, un adulto mayor que solo está comiendo esto, tal vez tengamos que pensar que hay una cuestión de estereotipia, que hay una cuestión de comportamiento compulsivo, ¿sí? Que algo está pasando con esa persona que no está pudiendo incorporar o que alguien no está supervisando su ingesta de alimentación. Por ejemplo, ¿y vos de dónde eras? Últimamente no me acuerdo ni en qué día estamos, ¿sí? O me hago un poco de lío con los remedios, pero si no lo tomo no pasa nada, o lo tomo más tarde. Bueno, estas son algunas cuestiones también que tienen que ver con prestar atención porque algo en relación a alguna falla, alguna dificultad está empezando a aparecer. Y hay que prestar atención porque esto puede progresar o no, y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a hacer evaluaciones de todo tipo para ver en presencia de qué estamos. Algunas más, a mí eso de andar viendo a los demás con el celular, con la camarita, no es para mí, yo en mi casa solo estoy bien, ¿sí? Hace tanto que no firmo que ya no me sale, me cuesta leer y ya dejé de escribir. Querido, te pido que me ayudes con las bolsas porque me caí 3 veces en las últimas semanas. Bueno, estas frases de adultos mayores son frases que nos hacen pensar en que tenemos que prestar atención a algo que le está pasando a este adulto mayor. Por lo menos tener alguna señal de alarma. Bueno, y yo por ahí les había traído, en relación a que, más allá de que pueda haber esto que vos decías, hacer algunas preguntas, yo les decía también que en relación a la estimulación, nosotros trabajamos con la estimulación cognitiva y trabajamos con adultos mayores con un sentido progrediente, donde vamos complejizando las técnicas, porque trabajamos con el aprendizaje, trabajamos con la complejidad, trabajamos con el entrenamiento, y cuando trabajamos con personas con deterioro cognitivo, lo que vamos haciendo es simplificando las técnicas. Entonces, yo les voy a dejar una imagen para que el que tenga ganas, ¿sí?, pueda responder, por ejemplo, a una consigna de trabajo de lo que podríamos hacer con un adulto mayor cuando trabajamos en relación a las técnicas de memoria. Este es un teléfono celular, o es por lo menos el teclado de algún teléfono celular o de algún teléfono que nosotros tenemos en casa, con el cual nosotros trabajamos con alguna técnica de estimulación, donde lo que nosotros hacemos ahí es trabajar con atención sostenida, atención alternada, atención dividida, ¿sí?, donde lo que le pedimos es, por ejemplo, en este ejercicio, ¿sí?, que escriba la palabra memoria, pero que para poder referirse a la palabra memoria, lo que va a tener que hacer ahí es representar cada letra con el número que le corresponde dentro del teclado alfanumérico que tiene el celular. Entonces, este es un ejercicio que nosotros por ahí podemos dar en relación a los adultos mayores. Y a veces, con un adulto mayor que está sano, esto lo podemos complejizar y podemos hacer el ejercicio en otro sentido. Podemos escribir algunos números que representan algo, en este caso son nombres escondidos, y el adulto mayor lo que va a tener que hacer es encontrar qué nombre está escondido ahí, haciendo un ejercicio atencional, donde va a tener que encontrar, por ejemplo, a partir del 2, que nos da 3 opciones, puede ser ABC, ver cuál letra es la adecuada para poder encontrar el nombre que está escondido en esa actividad. Estas son algunas de las actividades que nosotros hacemos a veces para trabajar con esto que decíamos antes, ¿no? La reserva cognitiva, la reserva cerebral, y que ponemos en juego en las actividades de estimulación. Bien, y algo antes de ir a las preguntas que no quiero dejar pasar por ahí en relación a Alma, es, y aprovechar esta ocasión también, es poder invitarlos también el 29 de septiembre a un evento que vamos a hacer en la asociación, que vamos a hacer una actividad compartida con la Fundación Julio Boca, que siempre nos da una mano y nos presta el apoyo para poder hacer eventos en beneficio de Alma, y este año, el 29 de septiembre,
va a haber el equipo y gente de la escuela de la Fundación Julio Boca haciendo una actividad de baile a beneficio de Alma, con lo cual están todos invitados. Ahí figura ahí un poco dónde se venden las entradas, ¿sí? Para el 29 de septiembre, que me parece importante también que aquellos que quieran pueden ir, pueden participar y puedan participar de un evento distinto a beneficio de la asociación. Entonces, para cerrar, me parece importante que nos llevemos un poquito estas inquietudes, voy a dejar de compartir, ahí está, en relación a qué cosas, ¿sí?, tener que prestar atención, a qué cosas desmistificar en relación a cuestiones que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con el propio proceso de nuestro envejecimiento, para vencer un poco el estigma en relación a estas enfermedades, y que cuando hay algunas cuestiones que tienen que ver con con el declive cognitivo, no estamos hablando, ¿sí?, de deterioro cognitivo. Me parece que es muy claro que cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo, estamos en presencia de algo que no es del orden del envejecimiento natural, ¿sí? No es propio del envejecimiento normal. Esto me parece que es importante. Bueno, Claudia, la verdad que te tengo que agradecer en nombre de todos los que están en el espacio por la exposición clara, por lo preciso, por lo práctico, por lo didáctico, en un tema que de alguna manera genera mucho escozor, ¿no?, al momento de pensar. Entonces, quizás con ese lenguaje práctico, terminaste haciendo fácil lo difícil para poder entender, ¿no? Habíamos dicho al inicio de esta conferencia que el proceso de envejecimiento conlleva una serie de cambios y de nuevas adaptaciones. Y en ese proceso de nuevas adaptaciones, en comenzar a perder la memoria de alguna forma amerita quizás el ingreso a algún tipo de discapacidad o algún tipo de dependencia, y ese tipo de dependencia termina de alguna manera impactando de lleno en el seno familiar, donde amerita una serie de reorganización en todos los sentidos, ¿no? Entendiendo que además tenemos frente a un miembro familiar que quizás comienza a perder esa independencia, esos recuerdos, hasta inclusive esa dignidad. Y para uno que lo vive, poder reconocer que esa persona la conocemos y la desconocemos a su vez, y ese ser amado que tanto tiempo en esa historia de vida nos acompañó, poder asumir eso no es una tarea fácil. Por eso digo que hiciste a través del lenguaje y de lo didáctico difícil lo fácil. Así que, bueno, gracias. Sí, yo creo que es muy complejo y además genera mucho miedo, y además pongo en voz también la palabra de muchas personas afectadas también por estas enfermedades, que sienten, no están acá presentes, pero tengo como así, se me aparecen como las imágenes, ¿no?, de muchos de nuestros queridos pacientes que nosotros a veces los involucramos en algunas charlas para que hagan advocacy, que es poder ponerle voz y palabra, ¿sí?, a las cosas que les están pasando. Porque en realidad, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de enfermedades, lo que ellos se sienten es que suelen perder sus lazos sociales, hay mucho miedo. De hecho, hoy me acordaba de una situación puntual donde una paciente que tiene mucha conciencia de enfermedad y que tiene mucho compromiso en relación a sus funciones, me decía que está invitada, por ejemplo, el sábado al cumpleaños de unas amigas que cuando a ella le diagnosticaron el deterioro cognitivo y empezó a pedir ayuda, empezaron a alejarse, empezaron a perder la disponibilidad que habían tenido hasta ese momento. Entonces hoy me decía, muy angustiada, dice, mi marido quiere que vaya, dice, y yo la verdad no tengo ganas, porque yo voy a tener que decir lo que me pasa, y porque además cuando las necesito no están. Entonces, ¿qué voy a ir a decir? Si no me pueden escuchar qué es lo que me está pasando, y me dice, y además, cuando yo las necesito y cuando yo las convoco todo el tiempo, están alejadas de mí. Entonces me decía, porque tienen miedo de contagiarse, porque no puedo hablar de esto que me pasa, porque yo no puedo hablar de enfermedades. Entonces, me parece que esto es súper importante traerlo como la voz de aquellos a los que les pasan estas cuestiones,
porque además, aún en presencia del deterioro cognitivo, además porque son enfermedades que son progresivas, pero que son tienen mucho tiempo, ¿sí? En el termómetro de la enfermedad son de periodos muy largos, tienen 10, 12 años, ¿no? De estar instaladas en un contexto familiar. Hay que acompañarla durante mucho tiempo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en ese termómetro progresivo que se le llama de la enfermedad. Muchas cosas que se pueden hacer para acompañar a esa persona, para poder trabajar en relación a todo aquello que puede, que son otros grandes temas, ¿no? El después del diagnóstico, cómo reconsiderar su vida, cómo transformar el proyecto vital, cómo acompañar a esa persona sufriente y padeciente en reconvertir sus expectativas de vida, sus proyectos vitales, y cómo acompañar a esos cuidadores también en transformar esos proyectos vitales, porque lo que empieza a pasar también es que se empiezan a duelar un montón de cosas, y son enfermedades muy complejas donde atender a la persona que está involucrada en este padecimiento es además atender de manera paralela también todo el tiempo al contexto que está acompañando. O sea, no hay manera de trabajar con estas enfermedades si no atendemos a la persona afectada y al grupo continente, ¿sí? Que pueden ser la familia, pueden ser los amigos, pueden ser los acompañantes también profesionales que están a cargo de la tarea de cuidado y que también se involucran y que también se cansan, ¿sí? Nosotros los profesionales también nos involucramos con nuestros pacientes, nos encariñamos, nos metemos en su vida y también sufrimos igual que ellos los avatares y los aconteceres de las cosas que les van pasando. Entonces creo que es importante sí vencer un poco el estigma y poder poner en palabra estas cosas que pasan, que pueden pasarnos o no, sí, que hay muchas cosas que podemos hacer. Hasta hoy estas enfermedades no tienen cura, pero que no tengan cura no significa que no nos podamos ocupar. ¿Sí? Esto me parece súper importante. Hay muchas cosas que podemos hacer. Claudia, Perfecto, Claudia, vamos a te abrir las agradezco, preguntas. perdón Edgardo, antes un segundito. Agradecerle a todos los que participaron de esta charla maravillosa. Realmente, Claudia, es un lujo tenerte. La claridad que tenés es admirable. Creo que pudiste transmitir a todo el auditorio los conceptos que querías transmitir. Y dos cositas antes de pasar a las preguntas. Una, que te comprometemos a esto que acabas de decir, si pudieras, porque me parece espectacular pensar el después del diagnóstico, con una mirada que descuento que tenés, que es absolutamente positiva en el punto de rescatar estas cuestiones que sí se pueden seguir haciendo. Y por otro lado, y ahí ya engancho con una pregunta que en realidad fue una reflexión sobre un mal diagnóstico, así como me pareció súper interesante que planteaste que no hay memoria sin olvido, estas dos caras también creo que son igual de intensas y perjudiciales en relación a el subdiagnóstico y el sobrediagnóstico o el mal diagnóstico por prejuicio, digamos, que ambas cosas son un prejuicio y un perjuicio, digo, no poder como profesionales de la salud detectar que algo tenemos que empezar a estudiar y que ese estudio y esa detección precoz de estas cuestiones hacia la calidad de vida de quien las está transitando, por un lado, y por otro lado, desestimar, porque se supone que todos vamos a tener deterioro cognitivo y aún esta suposición puede estar encarnada por un profesional de la salud y ahí se nos complica mucho la vida. Esto quería reflexionar con vos. Sí, Marcela, fíjate vos que yo les mostré al principio la encuesta de ADI, que fue muy significativa, que nos sorprendió a todos, pero en realidad el 62% de los profesionales de la salud sí creen que la demencia es parte del envejecimiento normal. Hay un estudio que se hizo en Uruguay, que hizo un profesor nuestro que trabajó mucho con Alma, que Robert Pérez. Él trabajó mucho en el tema del diagnóstico, la demora en el diagnóstico y llegar a un diagnóstico preciso. Y en realidad él lo que evaluó es que en Uruguay, él tomó las medidas de Uruguay, pero lo comparó también con Londres, con Australia, y en realidad la demora en llegar al diagnóstico
es más o menos la misma, es entre 36 y 37 meses. Lo que pasa, lo que cambia es lo posterior, esto, después. Claro. Hay países que están más preparados para trabajar lo posterior y hay otros que no. Pero la demora en acceder al diagnóstico, por esto, por los prejuicios, porque algo que no hay, el desconocimiento, porque de verdad los profesionales y nosotros que trabajamos con muchos profesionales lo recibimos de las familias cuando llegan, que en realidad les dijeron que eran parte del envejecimiento, esos olvidos. Entonces siguen pululando por los distintos profesionales, por las distintas consultas, por los distintos, viendo distintos diagnósticos. Entonces llegan a veces, después de mucho tiempo, sin un diagnóstico preciso. Las malas intervenciones, esto, ¿no? Profesionales que empiezan, algo que no lo dije acá, hay, estas enfermedades muchas veces empiezan con lo que nosotros llamamos deterioro conductual mínimo, es decir, trastornos conductuales que son muy prevalentes en el curso de la enfermedad y que a veces aparecen antes que las dificultades con la memoria. Y empiezan a pulular y son definidos y diagnosticados como trastornos psiquiátricos, patologías que tienen que ver más con el orden psicológico, y no les puedo contar a veces cómo vienen con estos subdiagnósticos, hasta entender, nadie le pidió una evaluación neurocognitiva, nadie le pidió un estudio de imágenes, nadie lo derivó con un psicogerontólogo, o con un psiquiatra especialista en geriatría. Digo, estas cuestiones también, ¿no? Que empiezan a pasar, y que hacen que la familia deambule sin tener un diagnóstico preciso de la enfermedad. Y la realidad es que cuanto más temprano lleguemos al diagnóstico, hay mucho que podemos hacer en ese proceso, mucho, trabajar mucho, sobre todo por la calidad de vida de la persona afectada. Edgar, ¿tenés las preguntas? ¿Querés arrancar? Yo Antes de comenzar con las preguntas, pero quería pedir la autorización a Clau, porque está ya el chat, sí, pidiendo, aunque sea con el la mail actividad. tuyo. El mail, ya. Tu mail, todos quieren contactarse contigo. El mail, a ver, les doy. Es licenciada, no, perdón, Liz. A ver, lo voy a escribir, no sé si puedo con la pizarra. Sí. Si puedo compartirlo, en el chat. En el chat. Bueno, lo mando en el chat. Liz. Mejor. Dale. Es Liz. Esperen, porque tengo un montón y estoy cansada. Por eso mis dificultades hoy, vengo de 25 millones de charlas un mes, agobiante, entonces vengo como... Lo importante es que no te olvides la dirección de correo. No, licenciada, espérenme que lo busco acá en el... porque tengo muchos parecidos, pero ya se las doy. Si querés, mientras tanto, decime y vamos yo la haciendo busco, la pregunta. Dale, exacto, sí, yo la busco acá. Arranco. Dale, bueno, preguntas tal cual se hicieron, Clau. ¿Estar cansado de las obligaciones puede tener que ver con depresión, no solo con declinación cognitiva? Estar cansado de las obligaciones. A ver, primero tendríamos que pensar a ver cuáles son las obligaciones para esa persona, qué es lo que siente como obligación esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que siente que le está pesando en relación a las obligaciones? Si las obligaciones tienen que ver con las rutinas cotidianas, ¿sí? Tendríamos que por ahí pensar e indagar. No necesariamente eso tiene que ver con un deterioro cognitivo, ¿sí? Puede tener que ver a lo mejor con parte del proceso vital, con alguna situación especial que le está pasando. Por ahí uno lo que podría hacer, si se siente o si hay una sensación subjetiva de que hay malestar en relación a que algunas cuestiones le están preocupando, porque no se siente, ¿no? Porque está desganado, porque está con apatía, y además tiene conciencia, esto es lo importante, es poder consultar con un profesional, a ver, y empezar a preguntarse por qué está pasando eso. A veces hay que indagar, a veces puede haber alguna cuestión física que esté también, y si uno descarta la cuestión física, ¿sí? Recuerden que hablábamos de las anemias, algunos trastornos que traen también este cansancio, este desgano. Yo pensaba recién cuando decía que mi vieja, que también se le disparó hace unos años, una cosa muy disruptiva, pero como todas las familias, nosotros somos 5 hermanos, yo vi que de golpe empezó a bajar de peso, y una cosa muy disruptiva de mucho cansancio, que además no condecía con las características de mi mamá. Mis hermanos
lo subestimaron, me decían que no pasaba nada, que estaba todo bien. Nosotros la llevo a hacer una consulta y en realidad estaba con un trastorno anémico muy importante, muy severo, que además era lo que lo había llevado a bajar de peso. Una patología crónica que además se la tiene que seguir tratando con la hematóloga, pues se la tiene que controlar. Y fíjense, digo, cómo estas cosas empiezan a pasar, y siempre hay que descartar lo clínico primero, algo que no haya subclínico ahí por bajo, y después entrar a indagar también, a ver qué cuestiones están apareciendo que por ahí tienen que ver con otro orden, ¿no? Estar cansado, desganado, no siempre sí es indicador de algún deterioro cognitivo. Perfecto. ¿Un accidente cerebrovascular puede traer trastornos de memoria? Sí, un accidente cerebrovascular no es un síndrome neurodegenerativo, pero sí, la demencia vascular es una demencia que se produce y que tiene como antecedente un accidente cerebrovascular. A ver, los accidentes cerebrovasculares, ¿sí?, son episodios que acontecen y que pueden traer secuelas. Secuelas de las cuales ahí nosotros también diferenciamos, porque ahí muchas veces lo que hacemos es, en lugar de estimulación, rehabilitación, que es diferente y que quienes trabajamos en esto hacemos clara diferencia. Porque ahí rehabilitación es ver y trabajar con ese paciente a ver si lo podemos llevar a una condición previa o al mejor estado posible después de ese ACV. A veces eso se puede restablecer, a veces se puede restituir o compensar, que es lo que hacemos, y puede quedar ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La sumatoria a veces de diferentes accidentes cerebrovasculares, todos tenemos pequeños isquemios a medida que envejecemos, todos tenemos diferentes cosas, nuestro cerebro va envejeciendo, va perdiendo volumen, va perdiendo un montón de cosas a medida que envejecemos, y esto es parte natural del envejecer. Pero a veces lo que pasa es que en la demencia vascular sí empiezan a pasar algunas cosas. A ver, el accidente cerebrovascular hay que revisarlo y supervisarlo, porque lo que sí nos puede dar es una demencia vascular, que tiene otras características que, si bien tienen dificultades con la memoria, aparecen otras dificultades diferentes en relación a la memoria, no tanto de la memoria episódica, aparecen más cuestiones también del índole depresivo, aparece más apatía, más desgano, más dificultades con las que nosotros llamamos las funciones ejecutivas. Sí, hay que controlarlo y monitorearlo mucho, ¿sí?, los accidentes cerebrovasculares. Bien, y por mi parte, Edgar, la última, ¿hay fármacos para los trastornos de memoria? Sí, lo que hoy tenemos son fármacos que se suelen dar cuando aparece el deterioro cognitivo leve, uno puede empezar a dar, y se da también hasta moderado, y en algunas instancias hasta severo también. Lo que pasa es que ahí hay que medir los beneficios, ¿no?, los pros y los contras de la medicación. Pero lo que sí se dan son sí, algunos medicamentos, alguno por ahí lo habrá escuchado, el donepezil o la memantine, que se dan a veces en forma de comprimidos, a veces en forma de parches, que se dan para los inicios, los estadios iniciales e intermedios de los deterioros cognitivos, y que lo que hacen es ayudar, ¿sí?, a la sintomatología cognitiva, ¿sí?, a todas las dificultades cognitivas, y lo que ayudan es a enlentecer un poco el proceso. Ustedes saben que si es neurodegenerativo, es progresivo y va a ir avanzando un poco más lento con la medicación. Y algo que es importante, que no es tema de hoy, pero es esto: hoy los médicos están entendiendo que las terapias psicosociales o no farmacológicas, entre lo que está la multiestimulación, los terapistas ocupacionales, la musicoterapia, la estimulación cognitiva, el movimiento, todas estas actividades son esenciales, porque son las que ayudan y son las que tienen más prevalencia y tienen efectos, además de menos nocivos, más importantes, porque impactan mucho más en el bienestar subjetivo, no solo de la persona afectada, sino también de la familia. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y con esta cerramos, porque ya estamos excedidos Sí, en sí. cuanto a los Vamos tiempos. a cenar todos pero juntos. todos juntos, pero bueno, habrá un episodio 2 de esta charla, Sí, Clau, te sí, comprometo sí, acá sí. en Sí, público. después del diagnóstico. Digo, esta es una pregunta más personal, y creo que cierra y de alguna manera ilustra
para que todos los que están en este espacio puedan escuchar. Y tiene que ver con los números que vos tiraste, ¿no? Hablábamos de 55 millones de personas en el mundo hoy padecen demencia, haciendo un corte longitudinal. En el 2030 va a haber casi 78 millones, y si nos vamos al 2050, que no falta tanto, va a haber más de 130 millones de personas que van a padecer demencia. Digo, en virtud de eso también leí que solo una cuarta parte de los países en el mundo tienen un plan nacional y políticas directas que aborden la temática de demencia. En función de todo lo que se habló acá, si vos crees que digamos, lo que son los dispositivos, si existen, ¿no? En dispositivos asistenciales, servicios comunitarios, servicios de rehabilitación, cuidado de larga duración, que puedan abordar esta problemática, porque está muy bien lo que se habló, pero después al momento de dar respuesta no la tenemos. Oh, es el gran tema, Edgardo. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos pocos datos. Sí sabemos, por los informes últimos de ADI, que 1 de cada 8 argentinos alrededor tiene, ¿sí?, deterioro cognitivo, alrededor de 500.000 personas. Pero hay una prevalencia también, se prevé que para el 2030 haya 1.181.000 personas con deterioro cognitivo en Argentina. Estudios previos a la pandemia, esto. En el mundo, una persona cada 3 segundos está desarrollando algún tipo de demencia. Nosotros decíamos que era la pandemia del siglo XXI hasta que vino el COVID, lo cual significa, no que esto va a desaparecer, que después del COVID, que es lo que estamos empezando a ver, porque estamos desbordados, empezaron a aparecer adultos mayores que están apareciendo con la sintomatología por primera vez, o el recrudecimiento, ¿sí?, de muchas personas que ya estaban afectadas. Entonces, esto realmente nos va a desbordar. Yo lo que tengo que decir desde Alma es que venimos desde el 2013 tratando de pedir planes nacionales. Tuvimos intentos fallidos que fracasaron muchas veces, y tratamos de tener planes nacionales que también fracasaron muchas veces, porque depende de los decisores, de los que acceden a las políticas públicas. La realidad es que en América Latina no estamos muy bien. Es verdad que también la OMS planteó un plan en del 2017 al 2025 de hacer de la demencia una prioridad de la salud pública, y entre las cosas que planteaba era que los países tuvieran planes nacionales. Estamos muy lejos de eso a nivel mundial, en general, no solo tampoco nosotros, hay pocos países que tienen planes nacionales, y nosotros en Argentina no estamos tan bien. Ciudad de Buenos Aires es el distrito más envejecido del país, nosotros tenemos muchos adultos mayores, desde lo que son las políticas públicas tenemos pocos dispositivos, ¿sí?, que pueden prestar apoyos y servicios a las personas con este tipo de dificultades. La situación no es sencilla, la realidad es que estamos realmente en una situación muy compleja. Lo poco que hay está dentro del ámbito privado. Nosotros desde Alma lo que tratamos siempre es de tratar que haya desde las políticas públicas espacios, porque además si nosotros les generamos dispositivos para las personas que están afectadas, lo que hacemos es a su vez generar espacios de respiro para los cuidadores. Entonces nos parece que esto es fundamental, porque trabajamos con los cuidadores, con los acompañantes de cuidado, y a su vez con la persona afectada. Y además enlentecemos el proceso de la enfermedad. Con lo cual nos parece que esto es fundamental, pero no estamos también parados. No voy a hablar porque yo trabajo dentro de una política pública y me peleo con los decisores de las políticas públicas en relación a lo que debería haber y no hay. Pero bueno, no son luchas que nosotros dejamos de dar, exactamente. Nosotros peleamos mucho por esto, y además de concientizar también a los funcionarios de la necesidad, porque ellos tienen que entender también en términos de inversión económica, que es lo que se mira tanto a nivel de las políticas públicas, que si hubiera más dispositivos para personas en relación de dependencia, ¿sí?, evitarían un montón de gastos en medicación y en internaciones en adultos mayores en hospitales monovalentes,
porque los trastornos conductuales, que yo le decía que son tan prevalentes, no solo aceleran la morbimortalidad de los pacientes, sino que son una causa súper importante de ingreso en las guardias de los hospitales por este tipo de trastornos, y tampoco saben cómo tratarla en las guardias de los hospitales. Entonces es complejo, y bueno, nada, es algo, es una pelea constante en relación a... En la próxima, en el episodio 2 Lo vamos a seguimos charlar agregando. en extenso. Bueno, Clau. Bueno, ahí les mandé, creo que en el chat les mandé bien lo vimos. el mail, perdón, pero también yo vengo con fatiga atencional y con cansancio de continuado. Pero bueno, ahí lo veis, si no, Edgardo, cualquier cosa, nada. Sí. Marcela y Edgardo, que se pueden, nada, a través de ustedes contactarse. Seguro. Perfecto. Bueno, Clau, reitero el agradecimiento en nombre de toda la institución, de Romy, de Sergio, de Marce, de Jessy, de Romy, no me quiero olvidar de ninguno y de ninguna, entendiendo que hoy nos desasnaste, que quizás tenemos que empezar a hablar de una enfermedad de 2 pacientes, porque no solo el que la padece, sino el miembro familiar. Y el mensaje para todos los que están en este espacio, que cuando tengan un familiar que esté transitando este tipo de enfermedad, recuerden algo, que se pierde la memoria, pero no el corazón se pierde cuando uno deja de existir. Entonces, ese es el mensaje final, agradecerte, y bueno, hasta el episodio 2. Muchas gracias chicos, muchas gracias placer, a todos. y espero realmente haber sido de utilidad para ustedes, y no dejen de pedir ayuda, ¿sí? Que es fundamental, de informarse y pedir ayuda, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, todos. Y muchas gracias a todos. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.